Haciendo más, pues vamos a ir a la palabra de Dios, ¿ok? Entonces vamos a ir al libro de Hechos, estamos en el capítulo 3 de Hechos. Entonces, Hechos 3, y vamos nosotros hoy a empezar desde el versículo 11, Hechos 3, 11. Y el título de nuestra enseñanza es Tiempos de Refrigerio. Entonces, vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por este día, gracias Señor por esta tarde, Señor, gracias por tu palabra. Y Padre, te pedimos Señor de que mientras leemos tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar como tú quieres. Háblanos, Señor, y que nuestro corazón, Señor, tenga siempre ese deseo, Señor, de ser más y más como tú, Señor. Usa tu palabra, Señor, para purificarnos, Señor, para enderezar nuestros caminos, Señor. Y te pedimos, Señor, que hables, Señor, en esta mañana. Guía mis palabras en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si usted de pronto no ha estado acá el último domingo, nosotros hablamos del primer milagro que se nos menciona en el libro de los Hechos, hecho por los discípulos. Hablamos de que un cojo de nacimiento fue sanado. Ahora, este milagro tuvo no solamente el cambio en esta persona, pero este milagro hizo que las personas que estaban alrededor en el templo orando se llenaron de asombro de lo que había sucedido. El pueblo quedó atónito y no sabía o no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Pero recordemos que este grupo de personas no solamente vieron a este hombre sano, no solamente lo vieron saltando y caminando ahora, también vieron cómo este hombre alababa y adoraba a Dios. Hablamos que es importante que la gente conozca nuestro testimonio, que conozca quiénes somos, pero también es muy importante que las personas vean y sepan cómo nosotros alabamos y adoramos al Señor con nuestra vida, que las personas al ver quiénes somos nosotros den gloria a Dios, porque la manera en que nosotros estamos viviendo y haciendo las cosas para Dios. Y precisamente este momento donde las personas están colocando la atención en ellos, es el momento preciso que Pedro lo aprovecha. ¿Para qué? Para presentar el evangelio a las personas. Y me encanta ver de nuevo cómo Dios obró en este momento, porque ni siquiera Pedro y Juan hubieran pensado que esa era la manera en que Dios iba a obrar ese día. Probablemente ellos nunca se imaginaron que un cojo, que alguien que estaba pidiendo limosna, era la persona que Dios iba a utilizar para convertir a una multitud. De seguro, el cojo probablemente nunca en su vida pensó, no, ese es el plan que Dios tiene para mí. Dios va a usar mi vida para que 5,000 personas vengan a la salvación. No. De hecho, probablemente el cojo se preguntaba, ¿y para qué sirvo yo? Yo no tengo nada que ofrecer. De hecho, hasta dependo de que las personas me lleven para poder pedir limosna. Pero hermanos, la palabra de Dios nos enseña y es muy, muy clara que Dios rara vez obra de la manera en que nosotros pensamos o esperamos que Él lo haga. Los planes de Dios están por encima de los nuestros, ¿sí? Él entiende lo que nosotros no comprendemos y obra de maneras que nosotros no podemos entender o no podemos comprender. Pedro también en ese momento me gusta mucho que primero ministró a un cojo, a una persona que probablemente diría, pero ¿para qué? Pero después de esto, Pedro tuvo la oportunidad de ministrar a una multitud. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, Dios, dirige nuestros pasos. Espíritu Santo, dirígeme. Y también nos enseña esto, mire, nosotros tenemos que ser fieles con lo que Dios nos ha dado, con las personas que Dios te ha puesto al frente. De pronto Dios solamente te ha puesto una, de pronto te ha puesto 2 personas, de pronto te ha puesto una multitud.
Pero tú tienes que ser fiel con lo que Dios ha puesto delante tuyo. Dios no comete errores y Él sabe por qué ha puesto lo que ha puesto en tu vida. Así que pues vamos al texto de hoy. Entonces, versículo 11 y 12 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces la multitud se acercó y no solamente colocaron los ojos en el excojo, pero también empezaron a mirar a Pedro y Juan como si ellos hubieran sido los que obraron el milagro. Pedro y Juan en ese mismo momento pudieron sacar pecho y decir: claro, es que ustedes no saben quiénes somos nosotros. Pedro pudo haber dicho: déjenme decirles a todos ustedes quién soy yo, Pedro. Pedro, mire, Jesús dijo esto de mí. Pedro, sobre ti, esta piedra, edificaré mi iglesia. Entonces Pedro puede decir: el Señor sabía a quién había escogido. Él sabe lo que hace. Juan pudo decir: ustedes no saben quién soy yo. Yo soy el discípulo amado por el Señor. Yo soy el mejor de todos. Él pudo haber dicho algo así. Somos especiales, somos más que los demás. Pero mire, tan pronto como las personas empezaron a buscar una respuesta, empezaron a colocar los ojos en Pedro y Juan, Pedro de una vez, en el momentico que hizo, les presentó una pregunta que hizo que quitaran sus ojos de ellos. Y lo vemos ahí, les dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Mire que ellos no se atribuyeron el milagro, pero les dice: ustedes piensan que este hombre está caminando porque somos nosotros piadosos o porque nosotros tenemos el poder. Mire, la verdad, ustedes están totalmente equivocados. La gloria, la atención, el que verdaderamente hizo el milagro, lo leemos desde el versículo 13 al 16. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Quién fue el que sanó completamente a este hombre? Jesús, no Pedro, no Juan. Nosotros siempre tenemos que reconocer al Señor Jesús y darle la gloria y la honra a Él. Nuestro trabajo, mire, nuestro privilegio como hijos de Dios es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Eso es el privilegio que nosotros tenemos. Acá Pedro le dijo: mire, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Y le está hablando a los judíos, ¿no? Y me gustan mucho estos versículos porque Pedro habla de la glorificación, de la exaltación, del engrandecimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es tan importante que nosotros le demos la gloria, exaltemos a Jesús? ¿Por qué es tan importante que hablemos de la cruz, de la muerte de Jesús, de su resurrección? Y de hecho, Pedro, ¿por qué la menciona aquí? Porque mire, Jesús dijo lo siguiente en Juan 12:32, hablando acerca de la muerte y de la cruz. Esto fue lo que dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, hablando de la cruz, a todos atraeré a mí. Nosotros, mire, levantamos el nombre de Jesucristo. Nosotros exaltamos al Señor, exaltamos su palabra, y nos dice que nosotros vamos a traer a las personas. No, Él
atraerá a todos, a Él mismo. Dios atrae las personas, Él da la salvación, Él cambia las vidas. Nosotros damos a conocer al Señor, nosotros lo exaltamos, nosotros hablamos de su gloria. Pero Jesús es el que obra en la vida de las personas. El poder del Espíritu Santo es el que trae la convicción en las personas y las trae a la salvación. Y eso es para la gloria del Padre. Por eso nosotros siempre queremos darle la gloria a Dios. Ahora Pedro le dice a esta multitud que el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y usted se preguntará, bueno, pero ¿quiénes son ellos? Por si de pronto ustedes no los conocen, ellos son los patriarcas de la nación. Abraham es el padre de la nación. Más adelante en nuestro estudio de Hechos hay un sermón que va a través de todo el Antiguo Testamento y vamos a hablar un poquito más acerca de ellos. Pero Pedro le dice, miren, el Dios de sus padres ha exaltado a Jesús. Eso es lo que les dice. Pero también les dice al mismo momento, pero ustedes no fue lo mismo. Ustedes no lo exaltaron. Ustedes de hecho hicieron todo lo contrario. Le dice, ustedes lo entregaron. Ustedes lo negaron. Ustedes prefirieron a un homicida. Ustedes mataron al autor de la vida. Y esto es recordando lo que pasó con Jesús y Pilato cuando fue juzgado. Cuando ellos tuvieron la oportunidad entre escoger a Barrabás o a Jesús. Y ellos pidieron, danos a Barrabás y crucifica a Jesús. Y algo que me llamó la atención cuando estaba leyendo estos versículos es el lugar y el tiempo donde Pedro dijo estas palabras. Porque las palabras de Pedro son muy claras, ¿no? Ustedes son culpables de la muerte de Jesús. Pero recuerde que las personas estaban en el templo. Las personas acababan de terminar de orar. Y ahora delante de ellos tienen a este hombre excojo caminando y alabando a Dios. Es como que termina el servicio en la iglesia o aún dentro de la misma iglesia. Pedro les dice, oye, ustedes son culpables. Hay pecado. Y wow, mire, esto es muy interesante porque los judíos oraban 3 veces al día. Podemos decir que ellos eran muy religiosos o como las personas les gusta utilizar el término creyentes. Oh, hermano, yo soy muy creyente, muy creyente, pero ni siquiera van a la iglesia. Pero mire, ser religioso, guardar las costumbres, ir a la iglesia, ser muy creyente, no significa estar bien con Dios. No significa estar bien con Dios. Mire, Dios no mira el exterior, aunque sabemos que muchas veces nuestro exterior es lo que hay en nuestro corazón. Sabemos que Dios mira el corazón de las personas. Pero mire, usted puede, porque de nuevo lo vamos a aplicar a nosotros, usted puede estar aquí y haber alabado a Dios hace 5 minutos. Haber levantado las manos, exaltado a Dios, gloria a Dios, haber saludado al hermano y decirle, gloria a Dios, me alegra, sonriente, bienvenido. Y qué alegría. Pero usted sale de estas 4 puertas de acá. ¿Y qué pasa? Usted es otra persona. Usted puede estar en pecado. De hecho, usted puede estar pensando qué va a hacer en la tarde, en la noche o en la semana. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que nosotros, wow. Quiere decir, mire, precisamente porque nosotros estemos acá, no significa que muchos estemos bien con Dios. Eso es lo que sucedió aquí. Pero mire, ellos eran culpables de la muerte de Jesús. Pero lo bonito es que el evangelio son buenas nuevas. Son buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas para ellos? Dice el versículo 15 y 16. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este
completa sanidad en presencia de todos vosotros. Las buenas noticias es que la muerte no pudo con Jesús. Jesús está vivo. El Padre le ha resucitado. Y la prueba de su poder estaba delante de ellos. La prueba de que Jesús estaba vivo era que este cojo estaba caminando. Ellos no lo podían negar. Ellos lo habían visto, lo conocían año tras año. Pero aquí está sano y restaurado. Era al frente. Ellos podían ver el poder de Dios. Ahora, usted puede estar en esta mañana aquí y decir, bueno, pues, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo no maté a Jesús. Yo no pedí que lo crucificaran. Lo que vamos a ver es que a pesar de este gran pecado del pueblo, pues hablando de matar al autor de la vida, simplemente imagine si hay algo peor que acabar con la vida del Mesías. Si hay algo peor que acabar con la vida del Hijo de Dios, con la vida de alguien que no pecó. Pero mire, a pesar de todo esto, la palabra de Dios nos dice que Jesús vino a buscar y salvar al perdido, al que no tenía esperanza, al pecador. Y de pronto tú dices, oh, sí, amén, gloria a Dios por los que vino a rescatar. Pero mire, de pronto tú no crucificaste a Jesús. Pero tu pecado puede ser otro. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice en 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si aún de pronto tú dices, ay, gloria a Dios, hermano, ese listado, yo limpio, ninguna de esas cosas yo hago, bien, ok, mire, la palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Has mentido alguna vez? ¿No? Ok, bueno, pues lo acabas de hacer. Entonces, bienvenido al grupo que necesita a Jesús, que necesita las buenas nuevas, que necesita a alguien que nos limpie de nuestro pecado, porque sin santidad nadie verá a Dios. Bienvenido. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 17 y 21? ¿Y por qué las buenas nuevas son para cada uno de nosotros? Bueno, sigamos leyendo. El versículo 17 al 21 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Aquí Pedro dice, mire, lo que ustedes hicieron fue por ignorancia. Ustedes no entendían la magnitud de lo que hicieron. Jesús, siendo Dios, dejó todo y vino, habitó entre nosotros, tomó forma de siervo, lleno de gracia, lleno de verdad, sin pecado, se humilló, sanó a las personas, sanó a endemoniados, los curó, habló palabras de vida, nos trajo el mensaje del reino de los cielos. Es lo que Pedro dice. Pero ¿qué hizo su pueblo? ¿Qué hicieron las personas? Lo rechazaron. Y no solamente lo rechazaron, lo pusieron en una cruz. Y estando aún ahí en esa cruz, seguían burlándose de él. Aún en la misma cruz, Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mire, así es el pecado. Así es el pecado. El pecado te lleva a hacer cosas ahora. En el momento te dicen, mire, eso es lo que tú necesitas, esa es la oportunidad, no la dejes pasar. Pero no te dice cuáles son las consecuencias en el futuro. Aquí estas personas habían rechazado a su Salvador, no pensaron y no entendieron la magnitud de su pecado, de sus actos. De hecho, más adelante, y nosotros ya lo hemos hablado, este rechazo llevó a la destrucción total de Jerusalén, literalmente. Pero ahora que los ojos
del pueblo han sido abiertos. Ahora ellos conocen la verdad. Ahora ellos conocen la magnitud de lo que hicieron. Ellos conocen, digámoslo así, sus pecados. ¿Qué crees que va a pasar qué crees que pasa por la mente de ellos? ¿Qué crees que pasa en su alma? ¿Qué crees que pasa por su ser? ¿Qué pasaría por tu mente si sabes que has cometido el pecado más grande que te puedes llegar a imaginar? ¿Qué decisión o qué camino les queda a estas personas? ¿Hay una esperanza para alguien que tiene una culpa así de inmensa? ¿Hay una esperanza para alguien con un pecado tan gigante? Pero una vez más, aquí probablemente Pedro entendía muy bien la situación en la que se encontraban sus oyentes, donde se encontraba el pueblo preguntándose, ¿qué haremos con esa culpa tan grande? ¿Y por qué digo esto? Porque recuerden a Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces, después de haber dicho que él no lo negaría. Cuando le dijo Pedro a Jesús, mire Jesús, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto de ir hasta la cárcel por ti. No, ¿sabe qué? La cárcel es poquito. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. Pedro, pero sin importar qué tan grande fue eso, Pedro encontró perdón. Pedro encontró paz para su alma. Jesucristo restauró a Pedro. Entonces Pedro sabe muy bien y conoce de primera mano dónde una persona va a poder encontrar la paz, donde una persona va a encontrar tranquilidad frente a algo que se sale de su pensamiento, que sin importar qué tan grande haya sido el pecado, hay una esperanza para esa persona. Él la tuvo y por eso la comparte, porque él sabe que Dios es misericordioso. El amor de Dios y la misericordia de Dios también son grandes. Y hoy tú tienes que saber eso. Y tienes que saber esto, mira, al que se le perdona mucho es porque mucho se le ama. A veces pensamos, no, es mi pecado, pero si Dios te perdona, y sin importar qué tan grande es, porque Él te ama a ti. Y aquí Pedro les dice, oye, lo que toca hacer es arrepentidos y convertidos. Lo primero que tenían que hacer, y mire, ¿qué es lo que hoy hacen las personas? Todo menos arrepentirse. Las personas esperan que, ¿qué? No, hasta que la otra persona se arrepientan. Ahí voy a pensarlo, no sé si todavía me arrepienta, pero si mi esposa se me arrepiente y me pide perdón y 70 veces son 7, si 70 veces, ahí yo voy a cambiar. No, Las personas están esperando otras cosas y no son ellos los que se están arrepintiendo. Las personas quieren culpar a otros, pero no quieren arrepentirse. Arrepentirse es cambiar de nuestro pensamiento. Quiere decir que Pedro les dice, mire, ustedes tienen que cambiar su pensamiento frente a su pecado, pero también frente a Jesús. Ustedes lo rechazaron, ahora ustedes lo van a aceptar. Ustedes no creyeron en Él, ahora ustedes deben creer en Él. El arrepentimiento va mucho más allá de simplemente sentirse uno mal por los pecados. Oh, me siento mal. Las personas dicen, lo siento, perdóneme. Pero dicen esto porque a veces los encontraron en su pecado o en su falla, pero no porque en verdad quieren cambiar. Por ejemplo, una persona que roba. Y si la encuentran robando, ¿qué siente? Vergüenza. Y se disculpa, pero no precisamente porque está arrepentido. Simplemente lo pillaron y pues, perdóneme. Pero si nadie lo hubiera pillado, si nadie lo hubiera visto, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona hubiera seguido haciendo lo mismo. Y eso es una pregunta que nos debemos nosotros hacer. Cada uno de nosotros nos conocemos. ¿Qué cosas nosotros hacemos? Pero ¿qué cosas te daría pena si llegara alguien y la descubriera? No, ahí sí toca cambiarlo. No, cuando el Espíritu Santo habla a nuestra vida y nos muestra esas cosas, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar.
sin que nadie nos vea, porque nosotros no vamos a dar cuenta. Ustedes no van a dar cuentas en el cielo, no me van a dar cuentas a mí. Yo no voy a estar ahí en el cielo diciendo, oh, sí, no, sí, no, perdona al Padre. No, es Jesús. Él es el que ustedes tienen que dar cuenta. Yo tengo que dar cuentas a Dios. Y Dios por eso nos habla a cada uno. Por eso cada uno de ustedes debe tener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos dice que es como un espejo. Nos muestra quiénes somos. Usted mira la palabra de Dios y dice, wow, ok, Dios. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. Yo no la puedo tomar por ti. Es una decisión personal. Pero no solamente les dice arrepentidos, les dijo convertidos, quiere decir volver a ejercer la fe en el Señor Jesucristo. Ellos lo habían rechazado, el llamado es volver a creer en el Salvador. Así que, mire, el arrepentimiento y la fe van juntos. Al menos de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, no podemos poner la fe en Jesucristo. Un arrepentimiento genuino es cuando el Espíritu Santo trae esa convicción. De nuevo, el Espíritu Santo a veces grita, pero a veces es esa voz que solamente tú la conoces y sabes que viene de Dios. Nosotros tenemos que enseñar el arrepentimiento y la fe, porque hoy en día también es esto otro. Las personas solo quieren tener fe. No, es que yo creo, de nuevo, yo soy súper creyente, hermano. Hermano, no, yo y Dios, yo creo, mejor dicho, desde que nací yo creo en Dios. Y toda mi familia creemos en Dios. Y no, Diosito y Dios son juntos. Pero la verdad no quieren arrepentirse de sus caminos. No quieren cambiar, no quieren vivir como la palabra de Dios nos dice. Se hacen llamar creyentes, pero no viven como dice la palabra de Dios. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios. Lucas 6:46 dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Juan 15:14 que nos dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No yo, sino dice el Señor, ¿sí? Primero Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios. Dice que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos, no son malos. De hecho, Pedro les va a dar una muy buena razón por qué nosotros debemos confiar en la palabra de Dios y hacer tal como dice la palabra de Dios. Porque dice, mire, si ustedes se arrepienten y se convierten, el versículo 19 dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Usted sabe lo que pasa cuando algo es borrado, cuando algo es eliminado? Quiere decir que deja de existir. Su pecado, su culpa, por más grande y terrible que sea, puede ser borrada. Usted puede tener perdón de sus pecados. Mire, la primera vez que yo vine aquí a los Estados Unidos y visité un hospital, me llevaron al hospital de una emergencia y pasé una noche ahí. Al otro día vi mi cuenta. ¡Uy! Por Dios. Ahí morí por segunda vez. No, sí, y no, al ver los números de esa deuda, wow. Yo dije, ¿cuántas vidas necesito para pagar esa deuda? No sé, uno siente un frío, uno siente como que el alma se le sale y el alma dice, hasta acá llegamos los dos y se va, pero ahora me perdí. No me traes. Pero lo que pasa es que yo vi la cuenta, yo la vi con mis propios ojos, yo sé cuánto era. Pero 10 minutos después de que estaba yo en Londres, llegó el doctor y me dijo, y era un doctor que estuvimos hablando toda la noche y me dijo, mira, tú ya te puedes ir. Y yo, ok, me dijo, mira, tú ya te sientes mejor y pues además alguien ya pagó la cuenta por ti. Wow, ok. Vámonos de una. No, pero no, yo vi la hoja y lo que yo antes había visto de esos números, a ver mi hoja en cero. ¡Wow!
wow, es como que el alma regresó, digo, no vamos, tenemos más que hacer, y wow, vuelve la vida a uno, vuelve la esperanza, vuelve la alegría, vuelve el gozo, uno dice, wow. Y esto es lo que Pedro les está diciendo a las personas. Mire, usted puede tener paz, usted puede tener el refrigerio que viene de la presencia del Señor. Dice, pero ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados. ¿Para qué? Para que sean borrados, para que sean quitados, para que usted no tenga una cuenta negativa. Usted pueda estar en paz. Por eso nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, son buenos. Pero mire de dónde viene o de dónde procede esa tranquilidad de la presencia de Dios, de buscar nosotros al Señor. Mire, el arrepentimiento nos acerca a Dios. Y ahí cuando estamos con Dios, Dios empieza a sanar, Dios empieza a restaurar. Es cuando en nuestra alma nosotros encontramos seguridad y tranquilidad. Es cuando nosotros en verdad estamos ahí en las manos de Dios. El arrepentimiento te hace, mejor dicho, te acerca a Dios. Pero cuando en ti hay condenación, la condenación te aleja de Dios. La idea es que tú te acerques a Dios tal como eres y Él empezará a trabajar en tu vida. Pero mire, cuando nosotros no queremos arrepentirnos, es cuando el Espíritu dentro de nosotros, podemos decir, nuestra alma grita dentro de nosotros y no nos deja en paz. Grita dentro de nosotros buscando una respuesta. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien lo que es un corazón atribulado. Conocemos un corazón que busca una salida. Y es por eso que las personas intentan todo en la vida. ¿Para qué? Para calmar lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y creo que, bueno, pues, pero yo dice, no, pero ¿cómo habla eso? Porque yo lo he vivido y yo no sé si cada uno de ustedes lo ha vivido, pero sabe lo que pasa cuando tú no estás bien con Dios. Tú sabes en lo más profundo de tu ser cómo deseas tener paz, cómo deseas que tu conciencia te deje en paz. Y el único, mejor dicho, aquí Pedro y Dios a través de su palabra te está mostrando el camino. Te está mostrando el camino, les está mostrando el camino. Recuerde, de pronto usted dice, no, a mí me atormenta o tengo algo en mente o algo aquí. Recuerde qué fue lo que hicieron ellos. Pusieron en la cruz a Jesús. No estoy comparando qué es peor o qué es menos peor una cosa. Pero la culpa que ellos sentían, el pecado, podríamos decir, demasiado grande. Pero Pedro dice, mire, pueden venir tiempos de refrigerio de la presencia del Señor si hay arrepentimiento. Y hoy, hermanos, Dios nos llama a tener esa tranquilidad en tu alma. De nuevo, tú puedes acá sonreír, pero Dios mira tu corazón. Él sabe lo que está pasando en tu vida. Pero tú ya conoces el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ya conoces el camino. Puedes tener esa paz. Cuando nos arrepentimos, hermanos, mire, Dios ofrece perdón. Y cuando nosotros somos perdonados, el perdón produce gozo, trae alivio, trae paz. Nuestra alma y cuerpo están bien. Como les conté con mi historia, hay una tranquilidad, un gozo. Sales caminando como wow. Y eso es lo que Dios nos dice. Del versículo 19 al 25 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba tanto hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable.
y toda alma que no oiga a aquel profeta será desraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ok, entonces Pedro otra vez vuelve a mencionar los padres de la nación y en especial acerca de Abraham. La primera vez que Pedro les habló de el Dios de sus padres, y ahora les vuelve a recordar, pero esta vez se enfoca en las promesas que Dios les ha hecho, las promesas que nosotros encontramos, y esta promesa la encontramos nosotros en Génesis, cuando Dios llamó por primera vez a Abraham. Génesis 12 del 1 al 3 dice lo siguiente: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendecirás a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dio una promesa de una tierra donde serían bendecidos, y en ella todas las naciones serían benditas. ¿Cómo serían benditas todas las naciones? Por medio de Jesucristo. Sabemos esto porque aquí mismo Pedro también nos habla acerca de Moisés, otro gran referente para la nación de Israel. Moisés fue el que Dios utilizó para sacar a la nación de la esclavitud en Egipto. También Moisés fue el que Dios le dio la ley y los mandamientos. Moisés es conocido como uno de los profetas más grandes de la historia de la nación. Fue el que habló cara a cara con Dios. ¿Y qué fue lo que dijo este gran profeta al pueblo? ¿Qué fue lo que dijo Moisés a la nación? Le dijo esto. Esto se encuentra en Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Le dijo a la nación que Dios iba a enviar un Salvador. Moisés no fue el único que habló acerca del Mesías. Todos los profetas, cuando usted mira el Antiguo Testamento, hablaron acerca de Jesús, de la venida de Jesús. Por ejemplo, Miqueas 5:2 nos dice lo siguiente acerca de dónde nacería. Miqueas 5:2 dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Dónde se cumplió? ¿Cómo se cumplió? ¿Cómo sabemos que se cumplió? Mateo 2:1 nos dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Se cumplieron esas profecías aquí. Pedro les dice: mire, los profetas lo han anunciado y ustedes están viviendo esos días. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús, en la entrada triunfal a Jerusalén, dice que Jesús lloró por la nación? ¿Y por qué lloró? Lucas 19:44 nos dice: porque no conociste el tiempo de tu visitación. No conocieron los tiempos en que ellos estaban viviendo. El tiempo cuando el Mesías, el Hijo de Dios, estaba en medio de ellos. De una forma, Pedro les dice: mire, aunque ustedes no lo aceptaron, recuerde que ellos prefirieron a Barrabás. Pedro les dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, esto me gusta mucho, este versículo, porque antes Pedro le dice a la multitud que le está escuchando: mire, ustedes son culpables. Y ellos dicen: ok. Los llama a arrepentirse y volver su fe al Señor Jesucristo. Ok. Culpables, arrepentimiento, volver al Señor Jesucristo. Y aquí Pedro les habla de las promesas de Dios. Y les dice: mire, ustedes están viviendo esos tiempos, los tiempos de esas promesas. Ahora, esas promesas no solamente eran para el pueblo judío, porque recuerde que está hablándole
a los judíos. Esas promesas también aplican para los que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Mira, si tú vas a Efesios 2, bueno, lo voy a leer, de Efesios 2 del 11 al 18 dice lo siguiente. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, hablando de los gentiles quiere decir que no eran judíos, ¿sí? En cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Quiere decir, no importa si usted es judío o no es judío, nuestra entrada al Padre, nuestro camino a las bendiciones, el camino es ¿quién? Jesús. Jesús, y dice, mire, esas bendiciones, las promesas, lo que Dios prometió es para ustedes. Eso es lo que nos está diciendo. Wow, las promesas de Dios. Y me gusta mucho esto porque a veces las personas hablan de Dios como si Dios es un Dios malo y que solo espera condenar al pecador. Y todo el mundo, no, es que Dios espera que los pecadores y Dios quiere mandar a todo el mundo al infierno. Pero hermano, mire, ¿qué leímos en los versículos hoy? Un pueblo que lo rechazó, un pueblo que lo crucificó, un pueblo que se burló de él. Dios, aún en su misericordia, ofrece perdón. Ofrece un camino para que haya paz. Porque usted sabe, si usted rechaza al Señor Jesucristo, lo único que nos queda es la condenación. Pero Dios dice, mire, sí, ese es su pecado, sí, eso fue lo que sucedió, sí. Pero ustedes pueden arrepentirse, ustedes pueden dar media vuelta y creer en Dios. Y no solamente dice, y ya, sino dice, además de eso, Dios quiere bendecirte. Eso es lo que nosotros conocemos como la gracia de Dios. Recibir algo que nosotros no merecemos. Nosotros no merecemos las bendiciones de Dios. Nosotros sabemos lo que hemos hecho. Cómo hemos pecado. Pero Dios en su gracia nos dice, hey, hay un camino de salvación. Es Jesucristo. Y no solamente viene la salvación, vienen todas las bendiciones de conocer a Dios. Y qué mejor regalo que la salvación. Un lugar donde antes nos dice que nosotros éramos ajenos, no teníamos nada que ver ahí. Dios extendió su gracia, extendió su mano. En la cruz extendió sus brazos y te dice a ti, hey, yo te amo, pero nos llama al arrepentimiento, a cambiar nuestros caminos, a no solamente hacer, sí, yo soy muy, muy, muy creyente, sino que tú vivas como dice la palabra de Dios y que tú en verdad puedas tener esas promesas. Y no sé cómo estás hoy con Dios, ¿sí? No sé si mientras hemos leído la palabra de Dios, Dios ha empezado a abrir tu corazón y decir, oye, mira, eso es las cosas que tú tienes que cambiar. Eso es lo que Dios está como purificando, pasando a través del fuego.
La pregunta es, ¿tú te quieres arrepentir? ¿Tú quieres caminar? ¿Tú quieres tener paz en tu vida? La palabra nos dice, arrepentidos y convertidos. Arrepentirnos, cambiar la manera, cambiar nuestro pensamiento frente al pecado y regresar a Cristo. Pero de nuevo, eso es algo que tú tienes que tomar una decisión personal con Dios. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. ¿Y por qué les digo esto también? Porque, mire, es una decisión que usted tiene que tomar porque hay un versículo de todos los que leímos y no lo quiero pasar por encima, pero el versículo 23 dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hay una advertencia, ¿sí? La palabra de Dios no nos llama a un término medio. ¿Tú estás con Cristo o no estás con Cristo? ¿Eres salvo o no eres salvo? No hay un lugar intermedio. ¿Vas a estar en el cielo o vas a estar en el infierno? ¿Estás cerca de Dios o alejado de Dios? No hay un término medio. Nosotros, y a través de su palabra nos dice, y Pedro lo deja muy claro, hay un camino, pero te toca tomarlo. Entonces, vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque, de nuevo, Señor, tu palabra, Señor, como hablamos, es un espejo, Señor. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde, hable a nuestro corazón, hable a nuestra vida. Padre, examina nuestro corazón, Señor. Y si hay algo en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, que no te agrada, si hay algo en nuestro corazón, Señor, que no te honra, si hay algo, Señor, que no es de ti, Señor, quítalo, arráncalo, Señor, y purifícanos, Señor. Muéstranos, Señor, y Señor, pido, Señor, de que cada uno de nosotros, Señor, podamos, Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, podamos cambiar esas cosas, Señor, y vivir una vida, ser una luz, Señor, que cualquier persona que mire nuestra vida, Señor, vea cómo vivimos y cómo glorificamos a Dios, que las personas puedan ver a Cristo a través de nuestra vida. Padre, gracias porque hay un camino, Señor, para que nuestros pecados sean borrados. Padre, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. Señor, por favor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Transfórmanos, Señor, renueva nuestra mente. Padre, habla a cada persona, Señor, de lo que tú tienes para ellos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Espero que pasen una buena tarde y tenemos algunas cosas que queremos compartir. ¿Ok? Bendiciones.